Bien, bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes darle gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Él nos ama y su misericordia es eterna. Y gracias a Dios porque nos permite estar una vez más escuchando su palabra, una vez más aprendiendo, porque recuerden que estos discipulados son más que nada para poder aprender, para poder llevar a cabo este aprendizaje en nuestra familia. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de comunicación para evitar la comunicación a través de la guerra o bien una comunicación sin guerra. Pero tenemos que hablar de los estilos de comunicación. Para ello nos vamos a basar en Efesios 6, versículo 1 al 4, que dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, y aquí quisimos tomar esta cita bíblica precisamente por eso, porque a veces tendemos a no ni nivelar la balanza y por el contrario a querer cargar mucho las situaciones de un lado o del otro. Pero en este capítulo en particular nos lleva a entender que tanto los padres como los hijos tenemos obligaciones y responsabilidades que marca la Biblia, que marca la palabra, que no es algo que se nos esté ocurriendo o que se le ocurrió a alguien, sino que marca la palabra. Por lo cual es necesario que tengamos una buena comunicación padres e hijos, que tengamos una comunicación en la familia y que aprendamos cuáles son esos estilos de comunicación. Pero para poder entender esto, primero hay que preguntarnos qué es un estilo de comunicación. Bien, un estilo de comunicación es la manera habitual, ojo con eso, habitual, es decir, lo que llevamos a cabo siempre, no lo que llevamos a cabo alguna vez que me salió lo buena gente o que quise hablar bien con mis hijos por esa primera vez, no. Un estilo habitual, un estilo de comunicación es el estilo habitual en que una persona se expresa y se relaciona con los demás en una conversación. Incluye el tono de voz, el lenguaje corporal, las palabras que se eligen y la actitud general al hablar. Otra vez, se incluye el tono de voz, el lenguaje corporal, las palabras que se eligen y la actitud general al hablar. Esto es un estilo de comunicación, la forma en la que nos comunicamos habitualmente. Y tal vez ustedes se van a ir encontrando en alguno de esos estilos. Así es que por ahí si pueden nos van apuntando para que al final me digan en qué tipo de estilo crees que te has encontrado hasta el momento y a cuál es al que tenemos que llegar. Bueno, pues eh, el pastor lleva media clase, yo no he saludado. Les saludo, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Les animamos, por favor, a compartir este enlace de Facebook. Recuérdenle a las personas que les están compartiendo este link que si no son amigos en Facebook del muro de Roque PXJ, que le envíen solicitud para que puedan estar aquí participando con sus comentarios, con sus preguntas. Y también recuerden que posteriormente subimos este live a YouTube para que pueda también llegar a más personas que a lo mejor no pueden entrar a Facebook y así puedan enterarse pues de qué va la clase. Y bueno, pues esto es muy importante lo que está mencionando el pastor como una introducción, ¿sí? ¿De qué forma, tú te has preguntado, de qué forma me estoy comunicando con mis hijos? ¿Cuál es la forma que más predomina de comunicación? Y no nada más con mis hijos, con mi familia. Porque acuérdate que esta clase es sobreviviendo a la familia. Y ciertamente estamos enfocándonos en los chicos, en los adolescentes y jóvenes, en nuestro rol o nuestra asignación como madre y como padre. Pero también creo que esto de los estilos de comunicación nos vamos a identificar, como decía ahorita el pastor, con un estilo de comunicación, pero en general, o sea, no nada más hacia nuestros hijos,
sino que constantemente está prevaleciendo en nosotros un estilo de comunicación con todo el mundo, con todo el mundo, porque sí, podemos a lo mejor referirnos muy amablemente con ciertas personas, pero la verdad es que cuando una persona ya es gobernada por un estilo de comunicación, va a faltar poquito o va a ser de mecha corta, va a haber un detonante que va a hacer que esa persona saque realmente su verdadero estilo de comunicación con todo el mundo. Entonces, pues creo que es muy importante que pongamos atención en este punto. Bueno, vamos a escuchar el primer estilo de comunicación, que es el estilo pasivo. Al escuchar la palabra pasivo, pareciera que es de los mejores, pero no precisamente. No precisamente, la palabra pasivo no siempre quiere decir que sea lo adecuado. ¿Cuáles son las características de este estilo de comunicación? Primero, evita expresar lo que piensa o siente. Fíjense qué preocupante puede ser un estilo de comunicación pasivo, que prefiere no decir nada, prefiere quedarse callado, prefiere no sacar a relucir lo que le está incomodando o lo que le está agradando. Esas situaciones son muy preocupantes. Otra de las características es que cede fácilmente ante los demás. Es decir, prefiere decir sí o no, dependiendo de a dónde va la corriente, dependiendo de lo que le están pidiendo, dependiendo de lo que se requiere en ese momento. Ojo, esté de acuerdo o no. Apenas una persona nos comentaba que ni siquiera puede pedir en un restaurante, o sea, no está acostumbrada a esa persona a pedir lo que le gusta o una comida en un restaurante porque siempre han decidido por ella. Así es. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar el hecho de que no puede, no se siente con la libertad de expresar lo que piensa, lo que siente, y cede, bueno, porque primero me gobernaron mis padres, ahora me gobierna mi esposo, entonces yo no sé, no tengo la capacidad de decidir, de tomar una decisión, ni siquiera en lo que voy a comer, en lo que voy a probar, y parecería muy, pues, loco, muy fuera de la realidad, pero la verdad es que así están muchas personas que no son capaces de comunicarse, que con tal de evitar el conflicto o con tal de no, pues sí, tener mayores problemas, pues bueno, lo que tú quieras, ¿no? Así es. Y esto nos lleva a la tercera característica, Ujú. que es que tiene Tiene miedo miedo al conflicto. Ujú. O sea, tiene miedo a enfrentar un conflicto. Ojo, y necesito que esto les quede bien claro. Los conflictos no siempre son malos. Un conflicto es una oportunidad de resolver ciertas situaciones o problemas que podemos tener. De hecho, regularmente las empresas ven los conflictos como esa oportunidad de hacer crecer la empresa. Si en una familia no hubiese conflictos, entonces no nos daríamos cuenta de los errores o detalles que se tienen en la Están familia. ocurriendo. Ujú. Por eso es bien complicado que una persona tenga miedo al conflicto. Y regresamos a las dos anteriores. Por tener miedo al conflicto, entonces cede fácilmente ante los demás, no importa quién sea, decide ceder y nunca va a expresar lo que realmente siente. Esa es una cuestión por ahí interesante y preocupante. Así es. Creo que alguien quería entrar a la sala de Sí, Hay pero que darle acceso. no entró. Sigue. Ujú. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos ejemplificar este estilo pasivo de comunicación? Cuando un padre o una madre no dice nada a su hijo adolescente aunque le moleste algo, ¿sí? El hijo adolescente está teniendo una actitud a lo mejor rebelde, está teniendo comportamientos que son inadecuados, pero el padre o madre, por evitar el conflicto, dice, ay, no voy a decirle nada. Y se va guardando y pasa otro problema y otra vez, voy a respirar,
voy a respirar y voy a tranquilizarme, no le voy a decir nada, voy a dejar que esto pase. Pero ¿qué pasa, padres y madres que están aquí? ¿Qué pasa cuando tú no vas solucionando los pequeños o grandes conflictos que suceden en el día a día? No se van llenando la bolsa de piedritas o el vaso de agua, ¿no? Y ya después nada más pasa algo, aunque sea muy pequeñito, y dicen la gota que derramó el vaso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la mamá o el papá de ese adolescente al que le han dejado pasar y pasar y pasar las cosas? Al final el papá o la mamá terminan estallando. Entonces este es el peligro de este estilo de comunicación. Si tú no te comunicas, si tú no dices lo que está mal, lo que molesta, lo que se debe de corregir en el día a día, si no vamos corrigiendo esos pequeños detalles y te los vas guardando y vas evitando los problemas, entonces va a llegar un momento en el que vas a estallar. Porque las situaciones no se solucionan ignorándolas. Los problemas, las circunstancias que están mal, no nada más en cuanto a paternidad o maternidad, en matrimonio, no sé, en el trabajo, en cualquier tipo de relación interpersonal, si no se van solucionando los pequeños problemas, un día van a estallar. ¿Y qué pasa cuando algo estalla? Pues puede ocasionar muchos accidentes, puede ocasionar dolor, puede ocasionar pues un desastre. Así es, de hecho, este estilo de comunicación es tan peligroso, porque el hecho de que veamos a la persona pasiva, es decir, que no dice nada, que no expresa nada, puede llevarnos a creer que no necesita nada. Y tal vez una persona con una comunicación pasiva es quien necesita más. Es quien necesita más, pero vista ya las características anteriores y entendiendo que va a decidir no decir nada para evitar conflicto. Y lo peor del caso precisamente es por eso, porque cree que pudiera haber un conflicto. Y a veces, por ejemplo, a veces hablamos y no nos damos cuenta de que a veces sin hablar con nuestros hijos, ellos están escuchándonos, nos estamos comunicando a veces sin hablar con ellos. Hoy mismo teníamos que comprar unos medicamentos para Emma porque fue al dermatólogo y le compramos unos medicamentos que sí salían un poco caros y estábamos platicando con la pastora y también ahí pidiéndolos ahí con Van y platicando y todo eso sobre los costos y eso, y no le dijimos nada de más, sino ya que veníamos en el carro, él nos dijo, es que están gastando mucho en mí. Y fíjense, sin decirle absolutamente nada, ¿no? Afortunadamente Emma no tiene una comunicación pasiva, porque él sí tiende a decir las cosas, a expresar lo que siente, pero afortunadamente nos expresó lo que estaba sintiendo y ya nosotros le dijimos, no hijo, no es cierto eso, no te preocupes por eso no es una cuestión importante. No es un problema sí. Y tú mereces que se te atienda. Y no te preocupes por esta situación, o sea, pero ve, sí es cierto, o sea, esto es bien importante, cómo los hijos te escuchan, o sea, y uno pensando que a lo mejor, pues Emma ni en cuenta, ¿no? Él está en su mundo, no, él está escuchando, él está poniendo atención y está entendiendo lo que se está hablando, entonces, a veces caemos en ese error de pensar que los hijos no oyen, así es, que no ven, que no entienden, pero no es así. Fíjense, una de las consecuencias de este estilo de comunicación es que pueden confundir al adolescente o sentirse con más poder que el adulto. Fíjense, son dos cosas que pueden ser. Una, puede ser que el adolescente esté confundido, que no sepa qué está pasando, o la otra que se sienta con mucho poder. Es decir, no me dicen nada, puedo hacer lo que yo quiera, porque al final no me dicen nada. No sé si las mamás que están aquí a veces le guardan las cosas a sus hijos para cuando llegue el papá. Y cuando llega el papá no dice nada, se queda callado, no lo regaña y el chico dice, de todos modos mi papá ni me dice nada. Ahí puede venir esa confusión en este tipo de comunicación. Pero también se van acumulando frustraciones. No sabemos hasta dónde podemos lastimar a nuestros hijos por no entender o por más bien trabajar este tipo de comunicación.
que repito, es muy, muy peligrosa. Vamos a ver otras más peligrosas, pero este tipo de, o este estilo de comunicación se vuelve peligrosa precisamente por eso, porque no sabemos lo que siente el chico no sabe lo que sentimos nosotros, no sabemos lo que les disgusta al chico, el chico no sabe lo que nos disgusta a nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque somos pasivos o porque permitimos una comunicación completamente pasiva. Sí, porque no se está hablando, no se está expresando, ¿sí? Entonces, ¿es importante hablar? Sí, por supuesto. ¿Es importante expresar? Claro que sí. Pero también debemos de usar de sabiduría, porque si no, entonces viene el siguiente estilo. Sí, ya pasamos al siguiente Sí, estilo. claro. Que es, el segundo estilo es el estilo de comunicación agresivo, ¿sí? Cuando no se tiene la sabiduría para hablar, y muchos confunden esto con franqueza, con sinceridad, con honestidad, y dicen, pues es que yo soy muy franco, por eso suelto las cosas así. Es que yo soy muy sincero, digo las cosas como van. No, tengamos sabiduría, tengamos prudencia. Debemos hablar, debemos comunicar lo que sentimos, debemos expresar lo que pensamos, sí, pero hay que ser sabios, hay que ser prudentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser franco, ser honesto, ser sincero, a ser grosero. Así es. A ser grosero, a ser imprudente, a ser maleducados. Entonces, no confundamos esa parte, porque si no, entonces viene este estilo agresivo. ¿Cuáles son las características de este estilo agresivo de comunicación? Bueno, usa gritos, amenazas, humillaciones o sarcasmo, ¿sí? Eh, yo creo que muchos, si no es que la mayoría, sobre todo con nuestros hijos, hemos llegado al punto a lo mejor sí, de gritar, sí, de ya no tener más herramientas a la mano, que las únicas herramientas que conocemos, que tenemos, que hemos aprendido y que hemos decidido solamente tener, esas son el grito, muchas veces. O sea, estamos tan carentes de herramientas para poder comunicarnos, para poder expresarnos, que solo usamos el grito, si bien nos va. Porque muchos ya saltan la barrera no nada más del grito, sino ya se van pues a las groserías, a las humillaciones, a las amenazas, el sarcasmo. El sarcasmo es muy importante remarcarlo aquí. A veces creemos que el sarcasmo pues puede ser hasta un chiste, hasta algo cómico, no es así. Y ya las chicas que hemos estado en clases, en las clases de mujeres, hemos visto, y también al principio en las clases de noviazgo vimos, que el sarcasmo es una forma de violencia. Entonces, no nada más hacia nuestra pareja, no nada más hacia tu esposo o tu esposa, sino también hacia tus hijos. Hacia tus hijos. Y de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Porque estamos hablando en un va y viene, ¿verdad? En un va y ven. Entonces, este estilo agresivo usa gritos, amenazas, humillaciones o sarcasmo. Y ahí, por ejemplo, las amenazas muchas veces se quedan solo en eso, en amenazas. A veces ni siquiera hacen nada, a veces ni siquiera ponen la solución al problema, sino solo lanzan amenazas. Y vas a ver, y ahorita vas a ver lo que te va a pasar, y pero cuando llegue tu padre, pero vas a ver esto, vas a ver lo otro, y el chico nunca ve nada. Solamente son las amenazas, es decir, la intimidación. Y obviamente esto se convierte en humillación. Y algo, antes de pasar a lo siguiente, hay algo bien importante, te repito, es un vaivén, o sea, no nada más es de los padres hacia los hijos. ¿Qué pasa cuando los hijos son los que manipulan a los padres de esta manera o los que usan este estilo agresivo con sus padres? ¿Qué pasa cuando los hijos son los que el papá, la mamá les pide algo y los hijos, ay, ¿qué quieres? Ay, mamá, tú siempre. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué no le pides a mi hermano, a mi hermana? O sea, ¿qué pasa cuando los hijos son los que usan el grito? ¿Qué pasa cuando los hijos son los que usan las amenazas? Pues mi mamá podrá decir eso, pero mi papá no está de acuerdo. Cuando venga mi papá, le voy a decir que me regañaste. Le voy a decir que me gritaste. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Las humillaciones. ¿Cuántos casos no han habido de hijos que humillan a sus padres? Por la razón que sea.
porque se avergüenzan de ellos, porque no tienen un estatus económico, porque su situación a lo mejor de estudio, de académico, los hijos se humillan a sus padres, ¿no? Yo conocí un caso de unas personas que no presentaban a sus padres, decían la sirvienta. ¿Por qué? Porque su mamá era de región de Oaxaca, una mujer indígena, y esta persona ya tenía una carrera, no sé hasta qué grado tenía, y se avergonzaba de su mamá, y decía que era la sirvienta, ¿no? Cuando los hijos usan el sarcasmo, o sea, tú me regañas, pero tú cómo estás. Así es. Ay, tú dices eso, por favor. O sea, veamos cómo este estilo agresivo de comunicación no nada más es de padres a hijos, sino de hijos hacia padres. Sí, claro, porque eso tiene que quedar claro. O sea, de los estilos de comunicación que estamos hablando es precisamente, es mutuo, ¿no? Ujú. Se lleva a cabo de manera, simultánea, por decirlo así. A veces el padre humilla al hijo y el hijo humilla al padre. O sea, se pierde la verdadera comunicación en esta situación. Y esto, ¿por qué? Precisamente porque es un mal tipo de comunicación, porque no es algo que se lleva de manera correcta. Así es, y por qué no seguimos el modelo. Ya el pastor decía al principio de la clase, Efesios 6 del 1 al 4, ahí escriban los chicos, padres, madres que están aquí, escriban Efesios 6 del 1 al 4 y repásenlo constantemente. O sea, de parte de los padres hay una responsabilidad hacia los hijos, ¿sí? De amar, de cuidar, de hablar palabras de afirmación, ¿no? Pero también de los hijos, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos hacia los padres, ¿no? Honrar a sus padres. Y del padre es no provocar a ir a sus hijos. Y de los hijos también es amar a sus padres. O sea, es en ambos sentidos. Así es. Y cuando no se cumple este diseño, entonces es cuando vemos este tipo de comunicación. Y por supuesto, otra de las características que puede tener este estilo agresivo es que no escuchan, imponen. Y como bien dice la pastora, de ambos lados, ¿eh? De ambos lados. En serio que yo a veces veo, particularmente en la escuela, como hay chicos a los que le estás hablando y le estás diciendo, mira, cambia, mira, necesito que hagas esto. Y los padres cuando llegan y los regañan y esto, y el chico no escucha nada. El chico no escucha nada. Y el padre, por lo mismo, a veces ni escucha lo que tiene que decir el hijo y solo impone. Este es una de las características que tiene que preocuparlos y que tienes que ver si a mí me está pasando. Yo estoy pasando por esta situación que no estoy escuchando, solo impongo lo que me dicen. Y el hecho de que te digamos esto no quiere decir que nosotros ya lo llevamos a cabo. O sea, puede ser que también nosotros estemos dentro de estos, lleguemos a cometer claro, de estos estilos de educación y de comunicación. Así es. Otro punto de este estilo agresivo es que quiere tener el control, ¿sí? O sea, tú te vas a poder dar cuenta, porque no nada más a veces es el grito, no nada más a veces son las amenazas, las humillaciones, el sarcasmo. Con el simple hecho de que la persona que está ejerciendo este estilo agresivo de comunicación quiera tener el control sobre el otro, fíjate qué peligroso es esto. O sea, si yo estoy ejerciendo este tipo de comunicación hacia la otra persona, es porque quiero tener el control de la otra persona. O sea, quiero que haga lo que yo quiero. Quiero que piense como yo pienso, ¿sí? Quiero que concluya como yo concluyo. Sin embargo, ¿nosotros somos dueños, amos y señores de nuestros hijos? ¿O nuestros hijos gobernarán sobre nosotros como padres? No, ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo, ¿sí? O sea, por eso necesitamos tener este entendimiento, porque el único que tiene el gobierno y la autoridad, tanto de los padres como de los hijos, es el Señor Jesús. Si nosotros entendemos que sí somos sus padres, los amamos, tenemos una responsabilidad con ellos, tenemos una asignación que cumplir, pero que nuestros hijos no son nuestros, sino son de Dios primeramente, entonces vamos a deshacernos de ese control. Así es. ¿Sí? Así es. Y vamos a ejercer una comunicación más eficaz. Porque este estilo agresivo también tiene consecuencias.
Y una de las consecuencias más marcadas es que provoca el miedo, resentimiento o rebeldía. Sí. O más bien, o rebeldía. Las tres combinadas pudieran ser. O sea, y esto es bien complicado. El chico tiende a volverse rebelde. ¿Por qué? Porque nunca hubo una comunicación asertiva, sino que se fueron directamente a lo agresivo, al estilo agresivo, a ser agresivos todo el tiempo. Entonces el chico crece con resentimiento, con papá, con mamá, con el mundo entero, ¿no? Siente resentimiento todo el tiempo y obviamente esto lo lleva a la rebeldía. Y no solo lo vuelve rebelde, sino también lo vuelve miedoso. Porque si saben ustedes por qué ladra un perro, el perro no ladra por agresión, el perro ladra por miedo. Y a veces por eso también los chicos, parece burdo el ejemplo, pero así es, también los chicos a veces se enojan, se vuelven rebeldes por el temor que están cargando, por la preocupación, por ese daño que ya se les pudo haber hecho. Ajá, por eso en Efesios 6.1 dice que no, en el 6.4 perdón, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina del Señor y la amonestación del Señor, no la nuestra. ¿Para qué? Precisamente para no llenarlos de miedo, de resentimiento o de rebeldía. Esto no quiere decir que no los vamos a llamar la atención, que no les vamos a corregir. Por supuesto que lo vamos a hacer. Por supuesto que de ser necesario lo vamos a hacer. Pero ojo, no con agresión. Y no me refiero solamente a unas nalgadas, porque a veces las necesitan. Y la No, Biblia lo dice, sí, habla claro. de la vara que corrige. No me refiero a una cachetada porque a veces, sino me refiero a todo el tiempo estar agrediendo, todo el tiempo de una u otra forma, agredir, agredir, agredir. Y lo mismo, como dijo la pastora, no solo los papás a los hijos, sino también los hijos a los papás. Porque a ver, cuando los hijos los mandas a algo y tú no los ves y hacen esas caras, que se les tuerce la cara, es una agresión hacia los padres. Es una agresión hacia ellos. O cuando entre ellos se ponen de acuerdo, está bien loco mi papá, o mi mamá está bien zafada, eso es agresión. Ojo, aunque no lo escuchemos nosotros, pero sí lo escucha el Señor. No, y peor cuando ya hay una agresión física. Así es. O sea, se sabe de hijos que de plano ya pasaron esta parte de las muecas, esta parte de contestar y se han saltado tanto a las humillaciones verbales, las groserías, las faltas de respeto verbales, Así a es. lo físico. Y otra vez regresamos a Efesios. Efesios 6.1 que dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ojo con esto, o sea, no puedes ser agresivo con tu papá, con tu mamá. Y aquí, como siempre les digo, ni siquiera dice si tu papá es bueno o si tu mamá es buena. Solo dice, honra a tu padre y a tu madre, y que no te interese como sea, y que no te interese lo que haya hecho de malo. Tu obligación es honrar a tu padre y a tu madre. Y en dado caso de que tu papá, tu mamá, tú consideras, bueno, que están en un error, bueno, vamos a ejercer los estilos de comunicación que vamos a ver más adelante, que sería un estilo asertivo para que tú puedas hablar y expresar correctamente lo que tú piensas, lo que tú sientes, si crees que hay algún error. Puedes también, otra herramienta que tienes es orar por tus padres. ¿Sí? Así es. Es orar por ellos, pedirle al Señor que Cristo se forme en tus padres, que sea alumbrado el espíritu de su entendimiento, que puedan renovar su entendimiento, y puedes hacer esto, o sea, bendecirlos, perdonar sus errores, o sea, hay muchas herramientas que hoy tú como hijo de Dios, como jovencito, hijo de Dios, jovencita, hija de Dios, tú tienes a la mano, ¿sí? Entonces, tenemos que desechar este estilo agresivo sí o sí, porque ya no solamente tienes la herramienta del grito, ya no tienes nada más la herramienta del enojo, la herramienta de la humillación, del sarcasmo, tienes al Espíritu Santo que te está equipando
para realmente poder honrar, amar, obedecer a tus padres en el Señor. Y es que otra de las consecuencias muy preocupantes de este estilo agresivo es que daña la relación. Y ojo con eso porque, mira, un padre nunca va a dejar de amar a un hijo y mientras que el hijo madure nunca va a dejar de amar a su padre o a su madre. Pero la relación puede dañarse. Sí, mucho. Y puede dañarse a veces de por vida. Es decir, seguir amando a tus progenitores, pero preferir no tener una relación con ellos. Hay gente que ha sido dañada de por vida, que de tal forma que deciden mejor no tener comunicación con sus padres, que deciden mejor estar lo más lejos posibles de ellos. O hay padres que dicen, mira hijo, te quiero mucho, pero mejor apártate de este lugar. ¿Por qué? Porque este estilo agresivo precisamente ha dañado la relación. Y ten por seguro que si tú estás en un estilo agresivo y no estás dispuesto a cambiarlo, la relación con tus hijos va a ser muy complicada, muy complicada. Hay chicos que ya están esperando irse de la casa, hay chicas que ya están esperando casarse con alguien e irse para huir precisamente de ese estilo agresivo. De ese ambiente, claro. Entonces, mucho ojo con esto, porque dañar una relación, miren, dañar una relación es muy sencillo. Recuperarla, rehacerla, retomarla, cuesta mucho trabajo. Sabemos que en el Señor nada puede costar trabajo, pero en un estilo agresivo es muy difícil que esté el Señor ahí. Por eso es un estilo de comunicación negativo, porque no está el Señor ahí. Y que está fuera de orden totalmente. Claro, yo quiero que pienses en Dios como tu Padre, que así lo es, teniendo un estilo agresivo contigo. ¿Crees que Dios podría tener un estilo agresivo contigo? No. Ahora, hijos, ¿ustedes creen que Jesús tendría una actitud agresiva con el Padre? De ninguna forma. De ninguna manera. Eso dañaría la relación. Eso hubiera hecho pedazo la relación. Hubo muchas cosas a las que Jesús hizo en esta tierra en obediencia al Padre. Todas las que hizo las hizo en obediencia al Padre. Algunas le lastimaron, algunas les dañaron, pero siempre recibió consuelo con amor, evitando precisamente dañar una relación. Padre, estás muy a tiempo para no dañar una relación con tus hijos. Hijos, están muy a tiempo para no dañar una relación con sus padres. Evitemos este estilo agresivo. Y si ya lo tenemos, hay que desecharlo, porque para eso estamos aprendiendo. Como les decía, yo no les voy a decir que estoy en un estilo perfecto, asertivo, claro que no. Porque por eso Dios nos estaba hablando a través de esto, para poder aprender, para poder cambiar, para poder ser esa nueva criatura que el Señor dijo que somos. Así es. Tercer estilo de comunicación es el estilo pasivo-agresivo. Estilo pasivo-agresivo. ¿Alguna vez has escuchado este concepto? De o actitudes, o en este caso la comunicación pasivo-agresiva. Bueno, tiene como características que no enfrenta los problemas directamente, ¿sí? Como que sale por la tangente siempre, como que le da la vuelta. Creo que tiene mucho que ver con el primer... Por eso está es la mezcla, es la mezcla de lo pasivo pero con lo agresivo. O sea, no es pasivo totalmente, sino que su pasividad se mezcla con la agresión. Es una pasividad pero agresiva, ¿sí? Usa el sarcasmo, el silencio o hace comentarios indirectos, ¿sí? Pareciera una actitud tranquila, una actitud que no quiere enfrentar los problemas, pero al mismo tiempo los está provocando. O sea, y me llama la atención aquí que habla del silencio. ¿Qué pasa cuando no se está comunicando correctamente, cuando estamos teniendo este estilo pasivo-agresivo, cuando hay una discusión, cuando hay
Pues sí, que no nos ponemos de acuerdo, un desacuerdo, pero en lugar de buscar la forma de comunicarnos, hacemos silencio. Donde mejor ya no hablamos, donde ya no nos hablamos por varios días. ¿Cuántas veces ha pasado, y lo hemos visto en el matrimonio, pero incluso con los hijos? ¿Cuántos días pasan sin que tu hijo te hable bien? O sin que tu papá te hable, o te hable bien, que te conteste con monosílabos, sí, no, y si bien les va o nos va, ¿sí? Si bien nos va, porque si no, se corta la comunicación totalmente. Cuando tú cortas la comunicación totalmente, cuando haces la ley del hielo y todo eso, acuérdense, chicas, ya lo vimos, es violencia. Es violencia que la ley del hielo, los silencios, no. O sea, jamás se puede cortar la comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación correcta, también es una manifestación de amor. Entonces, como padres, no podemos estar usando este estilo pasivo-agresivo. Hijos no pueden estar usando este estilo pasivo-agresivo de, pues ya no voy a hablar, ya no quiero hablarle a mi papá, no quiero hablarle a mi mamá, me caen bien gordos, no me entienden, pero también como padre, no, este chamaco no entiende, es bien rebelde, no, y guarda silencio y el niño te habla o el muchachito te habla, mamá, mamá, esto ya se le olvidó el problema y tú, y te volteas o sí, no, y no haces caso, no. Eso es un estilo pasivo-agresivo, lo mismo que en el matrimonio. Aquí se sabe que hay un problema. Es más, sabes que eres parte del problema, pero no quieres solucionarlo. Aquí participas del problema. Es más, si es posible, lo vas a hacer más grande. Ojo, pero la víctima eres tú, porque tú eres el que no dice nada, porque tú eres el que estás callado, ¿no? Por ahí hay un individuo que decía, ¿yo qué digo? ¿Yo qué hago? ¿No? Y siempre era como, decimos esa frase muy mexicana, el cuchillito de palo, ¿no? El que a veces solo dice las cosas de manera indirecta, pero de esa manera indirecta está dañando a los demás, está provocando un problema. Repito, soy parte del problema, pero no quiero solucionar el problema. Quiero que se vaya así. Es más, la mayoría de las personas, aún cristianos, tienden a tener este estilo de comunicación pasivo-agresivo. Es decir, y a lo mejor voy a decirlo como un ejemplo no tan adecuado, pero sí quiero decirlo así, son tibios. Son tibios. ¿Por qué? Porque aunque está el problema ahí, aunque sabe que es parte del problema, aunque sabe que pudiera ser parte de la solución del problema, prefiere que el problema continúe. ¿Hasta dónde? Hasta donde se olvide el problema. Hasta donde se olvide la situación, en donde vengan mejores momentos y hagamos a un lado lo que está pasando. Y creamos que con eso ya está solucionado. Pero definitivamente no está solucionado. Este tipo de comunicación no solo daña a las demás personas, sino que en mi interior me está haciendo pedazos. Porque, ojo, aunque a veces yo diga, no, yo no tengo la culpa, o hay que lo arregle la persona que, pero eso se sigue cargando a mí, se sigue cargando a mí y se sigue cargando a mí. Por eso trae las siguientes consecuencias, que genera confusión, culpa o distanciamiento. Ojo, hay una confusión grandísima. ¿Por qué? Porque yo siento que yo no tengo la culpa, pero el otro me está diciendo que sí tengo la culpa, aunque yo esté seguro que no es así, y eso obviamente me provoca una confusión, me va a llevar a una confusión, porque ni soy para aceptar, ni la otra persona está dispuesta a aceptar también que está equivocada, porque obviamente en un tipo de comunicación como esta, los dos que se comunican están incorrectos. Porque quiere decir que la comunicación está mal. Porque para que haya comunicación necesitamos al menos dos. Necesitamos al menos dos personas. Pero ojo, no solo es la confusión, sino que además voy a cargar con culpa. ¿Saben qué pasa cuando una persona
en un velorio llora y llora y llora y pasa un año y pasa 2 y pasan 10 y siguen llorando y siguen llorando y siguen llorando, es porque le lloran a la culpa. Y eso es muy triste. Llorarle a la culpa y no como dicen algunas personas, no dejas descansar al difunto. No, el difunto ya está descansando. Al que no dejas descansarte es a ti mismo, porque estás cargando con esas culpas, porque estás llevando a cabo estas situaciones. Y mire, hay padres que hoy mismo están cargando la culpa de no haberse comunicado bien con sus hijos, porque los hijos están en situaciones complicadas, en situaciones muchas veces perdidas, por tener un estilo pasivo-agresivo. El hecho de que no me importe lo que mi hijo hace es un estilo pasivo-agresivo, porque debería importarme. Claro. El hecho de que no sepa en dónde anda es un estilo pasivo-agresivo. El hecho que no me preocupe si llega a la casa a dormir o no llega a dormir es un estilo pasivo-agresivo. El hecho que yo le permita que haga lo que quiera con su cuerpo porque al fin es su cuerpo es un estilo pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque precisamente no entendemos, creemos que está bien, hazlo, ¿no? Yo platicaba apenas con unas personas que no sé si han visto que está muy de moda hacerse un piercing en la lengua. Digo, siendo hasta si tú quieres lo mediano, porque se hacen piercing en otros lados o se ponen piercing en otros lados. Pero hay un caso de una chica que se puso piercing en la lengua y dañó sus papilas gustativas y ahora no tiene, no al 100%, pero no capta todos los sabores posibles. Hay otros que se les ha infectado, hay otros que han sufrido situaciones. ¿Por qué? Porque papá dijo, pues hazlo, ¿no? En lugar de sentarse a ver cuáles son los contras y cuáles son los pros, o por qué quisieras hacerte algo completamente distinto, por qué quieres hacer eso, a quién quieres parecerte. Pero los papás dicen, mira, haz lo que quieras, es tu cuerpo. Y ese es un estilo pasivo-agresivo. Ahora bien, obviamente va a llevar al distanciamiento. Porque si no te importa a ti, pues tampoco me importa a mí. Si no quieres solucionarlo tú, pues tampoco lo voy a solucionar yo. Entonces la gente se va distanciando, 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 de tal forma que hay un momento en el que ya ni se encuentran. Así es, y a final de cuentas, todos estos tres estilos de comunicación, el pasivo, el agresivo y el pasivo-agresivo, son una forma de desamor. Así es. Son una forma de desamor porque a final de cuentas, si tú amas, entonces vas a hacer lo correcto para la otra persona. ¿Sí? Entonces vas a buscar, vas a salir de tu zona de confort y vas a buscar soluciones. Vas a buscar estar bien para la otra persona y con la otra persona. No nada más estar bien tú y tener la razón tú. ¿Sí? Vas a buscar que tus hijos, aunque se incomoden, vas a hablarles con la verdad. Porque el amor es hablar con la verdad. ¿Sí? No los vas a dejar en un error, no vas a dejar que se caigan al abismo y a ti no te importe, pues al fin es su vida. No, entonces es una forma de amar el procurar no caer en estos estilos de comunicación y el permanecer en esta comunicación pasiva, en esta comunicación agresiva o pasivo-agresiva, ¿sí? Es una forma de desamor. ¿Sí? El no querer salir de ahí, el no querer cambiar, el no querer procurar una comunicación correcta o asertiva, que es lo que vamos a ver a continuación. Sí, porque esas tres que vimos, pues son las incorrectas. Pero entonces, ya vistas las incorrectas, ahora hay que ver cuál es la comunicación correcta. Y ese estilo de comunicación correcta es el estilo asertivo, que es lo ideal, que es como debiéramos comunicarnos. ¿Se puede? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son sus características? Bueno, expresa lo que piensa y siente de forma clara y respetuosa. Ojo con eso. Tiene que ser respetuoso. A ver, yo voy a expresar lo que siento, pero no decir, no, pero es que tú, mira, me has dañado, tú te has pasado de listo, es que todo el tiempo me haces esto, es que, o sea, eso no es asertivo. Asertivo es decir, sí, me siento mal, sí, me he sentido lastimado, pero no voy a culpar al otro.
No voy a echarle la culpa al otro de lo que estoy sintiendo. Ojo, aunque pudiera ser que el otro tuviera la culpa. Pero aquí se trata de ser asertivo. Pero sí se puede hablar de lo que la otra persona ha hecho que te hace sentir de esa forma, pero no imponiendo una culpa. ¿Sí? O sea, esa es la situación. El ser asertivo no es, porque si no estaríamos cayendo en el pasivo o el pasivo agresivo, que no trata los problemas directamente. No, a ver, hay esta situación, está sucediendo esto, tus palabras me hicieron sentir así, pero no, tú eres un esto, eres un aquello, no. O sea, Ni tampoco utilizarlo para victimizarme, porque entonces se vuelve pasivo-agresivo. Cuando yo digo lo que siento para victimizarme ante el otro, es incorrecto. O sea, lo voy a decir lo que siento porque lo siento. Pero ojo, siempre buscando la forma más respetuosa posible. Es difícil, por supuesto. Si fuera sencillo, todos utilizaríamos un estilo asertivo de comunicación. y a lo mejor la otra persona no le va a gustar al principio porque se va a sentir, ¿cómo se llama? Confrontada, pero ¿por qué? Porque a lo mejor regularmente, como no platicamos nunca los problemas, como no enfrentamos los problemas, eh, puede parecer raro al principio. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero si hacemos de esto un ejercicio, el decir, a ver, eh, vamos a hablar, está esta situación y como decía el pastor, de forma clara y respetuosa, bueno, poco a poco se va volviendo algo normal entre la familia. Y es que aquí, obviamente, el estilo asertivo se vuelve complicado precisamente por eso, porque eh, casi siempre tendemos o a victimizarnos o a victimizar. Y eso obviamente no se puede hacer. Aquí con quien estoy trabajando es conmigo como persona, sin querer cambiar al otro, sin querer que el otro sea lo que yo quiero que el otro sea. Porque ese ha sido el error en los otros tres estilos de comunicación, que yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea, sin entender que cada persona tiene características distintas y que yo no lo voy a cambiar y que entonces el que va a ser asertivo voy a ser yo. Y recuerda que con los hijos se aprende desde lo que el padre hace, no desde lo que dice. Entre más asertivo sea yo con mi hijo, más asertivo será él conmigo. Y ojo, que la obligación viene de nosotros, como padres, el mostrarles esto para que ellos también sean asertivos. ¿Cómo van a tener la confianza de decirnos las cosas si nosotros siempre participamos de forma agresiva o pasiva-agresiva? Sí. Entonces, ¿cómo van a tener la confianza de acercarse? Si lo primero que sale es el grito. Así es, hay que buscar la forma de ser asertivos. ¿Cómo lo voy a solucionar? Ojo, y tengo que decirlo así, porque finalmente, miren, yo he aprendido a explicarle a mis hijos el por qué sí y el por qué no de las cosas. No siempre les gusta, aunque yo lo hable de manera asertiva, aunque lo hable de manera la más calmada posible, no siempre les gusta y no siempre les va a gustar, pero al final de cuentas ellos se tienen que dar cuenta que lo que estás diciendo es correcto. Y tú tienes que ser asertivo. Y asertivo también quiere decir que mantenerte firme en lo que estás diciendo. Porque después que te digan, no, es que mira, y tú aflojes y digas, ok, está bien. O caigas en el cuestión pasiva, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, últimamente haz lo que quieras. No. En lo asertivo me mantengo en lo que estoy porque estoy hablando de forma clara y porque estoy siendo respetuoso a lo que tú piensas, pero a lo que realmente debe de ser. Y yo les comentaba, o les he venido comentando a lo largo de las clases, allá también en la congregación, les he comentado esto. ¿Cómo saber lo que es bueno y lo que es malo? No, porque a veces podemos decir, no, es que lo que es bueno para ti, para mí no es tan bueno. No, 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 a ver, ahí sí no. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que lo bueno y lo malo pueden ser subjetivos en el mundo, con Dios no. Con Dios no hay subjetividad. Con Dios todo es objetivo. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Como los he dicho. ¿Cómo sé que es bueno? Ah, porque es correcto en Dios. Así es. Y a ese punto iba yo también, porque decía el pastor, eh,
vamos a hablar de una forma, o sea, explicándoles a los hijos lo que debe de ser. Bueno, y la pregunta no sería, bueno, ¿y qué es lo que debe de ser? ¿No? O sea, ¿cómo saber que lo que yo estoy hablándoles asertivamente a mis hijos y les estoy diciendo de forma clara pero respetuosa, a ver, esto es así? ¿Cómo saber que yo estoy diciéndoles lo correcto y que no es lo que yo quiero como padre, como madre, como esposa, como esposo, como hijo, ¿no? Porque los hijos también nos pueden hablar asertivamente a nosotros. Y nosotros sentirnos a lo mejor atacados de decir, no, es que eso es incorrecto porque soy tu madre o porque soy tu padre. No, ¿cómo saber qué es lo que debe de ser en cualquier dirección? Bueno, lo que está conforme a diseño. Lo Así que es. está, lo que entra dentro de los diseños de Dios, lo que está conforme a sus principios eternos, lo que está conforme a la verdad de Dios establecido ¿dónde? En la palabra de Dios. O sea, si tú te basas en lo que está en la Biblia, en lo que está en la palabra, en lo que está en sus diseños, en lo que es conforme a principios, en lo que es conforme a la verdad presente, al nuevo pacto, no va a haber pierde. O sea, Así es. y tus hijos no van a poder rebatirte y decir, no, mamá, pero es que eso tú crees. No, no es lo que yo creo. Es lo que la palabra dice. Mira, Ujú. hace no mucho, Julián nos pedía una moto como medio de transporte. Y bueno, yo le decía que no es correcto, uno primero porque pues nunca en su vida ha manejado una moto, ¿no? ¿Tú te imaginas a alguien que nunca ha manejado una moto manejar una moto? Ahora yo le decía, mira, cuando tú estás en un auto y sufres un accidente, si el accidente no es tan grave, vas a salvar tu vida dentro del auto. Y si llevas tu cinturón de seguridad, y si las bolsas de aire funcionan bien, puedes salvar tu vida. Pero en una moto, el mínimo accidente, al menos te rompes una pata, ¿no? Al menos te zafas un brazo, en el mínimo accidente. En un carro te vas a un hoyo, chin, te duele hasta el alma que haya caído tu carro en el hoyo. Pero en una moto te vas a un hoyo, te accidentas, sin duda alguna. Era muy complicado que él comprendiera las razones que le estábamos dando, pero desafortunadamente un compañero de él se mató en una moto. Y digo desafortunadamente porque pues era muy joven, ¿no? Un poco más chico que Julián y se mató en la moto. Entonces creo que eso le impactó a él y se dio cuenta que cuando a veces como padres decimos algo, no lo decimos solo por decirlo, sino porque ya sabemos muchas cosas que ellos no saben ahora. Pero repito, de manera clara, ¿no? No puedes decirle, no, no te compro una moto porque no quiero comprarte una moto, ¿no? Porque como dijo la pastora, porque soy tu padre, dije que no y ya. No, porque hay mil formas de que te accidentes en una moto. Porque aparte no es que lo requieras, no es que sea una urgencia. No es que te dediques a abonero y vayas a cobrar por ahí en la colonia. O que no haya otras formas Sí, de de transporte, transporte, otros claro. medios de transporte, ¿no? En los que pueda llegar a la escuela o al lugar donde tenga que llegar. Y a veces, mira, a veces la moto se convierte más en una presunción, Y en un en capricho. el que el chico quiere llegar así, muy en su moto y quitarse el casco y que se vea su cabello así. O sea, muchas veces se convierte en eso. Entonces, no es algo necesario. De ahí que también viene otra característica del estilo asertivo, que es escuchar con atención. Aprendamos a escuchar. Fíjense, hay un proverbio, lo voy a parafrasear, que dice que hablemos menos, ¿no? Y escuchemos un poco más. Lo estoy parafraseando, no es que diga así. Pero dice que no hablemos tanto, que no hablemos tanto. Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. A veces te estamos diciendo tantas cosas al hijo y el hijo está en otro mundo. No está escuchando lo que le estás diciendo. Ellos solamente están pensando en qué te van a contestar. O no sé si les ha pasado en una discusión matrimonial en la que
Tu esposo está diciendo algo, tú no lo estás escuchando, tú nomás estás pensando en qué lo vas a atacar. O viceversa. Tu esposa te está diciendo algo y tú no la estás escuchando porque estás pensando qué vas a decirle para hacerla ver mal. ¿Y eso por qué? Porque no sabemos escuchar. A veces los hijos quisieran decirnos algo, pero somos malos escuchando. Y entonces por eso no nos lo dicen. A veces sucede que te dieron una indicación, tus padres te dieron una indicación y a ti se te olvida, pero no es que se te haya olvidado, es que no escuchaste, es que no pusiste atención. O cuando los mandan a la tienda se enojan porque los regresan, pero no pusieron atención en lo que se les pidió. No pusieron atención, entonces los tienen que regresar por no poner atención. Porque finalmente, o a veces le dice, a ver, escribe. No, no, yo me lo aprendo. Escríbelo. No, no, yo ya sé que voy. Y regresan con un error. Así es. Entonces tan importante es saber expresarnos, saber hablar como saber escuchar, ¿sí? O sea, las dos cosas son igual de importantes para tener una comunicación asertiva. No basta con decir, pues yo sé lo que quiero decir y lo comunico respetuosamente, de forma clara, me doy a entender. No, pero también debo de ser un buen escucha. Así es. Debo de ser un buen escucha, ¿sí? Escuchar, por ejemplo, a mis hijos, y no nada más con palabras, sino ver su semblante, ver sus actitudes, ver sus hábitos, porque todo eso me está hablando algo de ellos. Así es, efectivamente, no se escucha solamente con los oídos, se escucha también con lo que estás viendo. Hay gritos a veces de tus hijos, gritos sordos que no has escuchado, a los que no has puesto atención. ¿Por qué? Precisamente porque no sabemos escuchar. Y entonces, ahora sí, vendría otra de las características, que es buscar soluciones sin culpables. Buscar soluciones sin buscar culpables. ¿Cómo lo voy a solucionar? Sin hacer que el otro parezca culpable. Sin echarle la culpa al otro. ¿Cómo solucionar las cosas? Esto, les digo, por eso es tan difícil este modo de comunicación o este estilo de comunicación. Por eso es complicado. ¿Cómo soy asertivo? Voy a buscar la solución. El problema ya está ahí. Ya no puedo evitar el problema porque ya está ahí. ¿Cómo lo soluciono? Sin echarle la culpa al otro. Así es. ¿No? Pues yo creo que es haciéndonos responsables cada uno de la parte que nos corresponde. ¿Sí? O sea, la única forma en la que no estés repartiendo culpas es haciéndote responsable de lo que a ti te toca, ¿no? Y hablando, por supuesto, ya dijimos, podemos hablar de cómo te hizo sentir la otra persona, pero no por eso le vas a echar la culpa de tus reacciones, de tus decisiones, porque cada uno es responsable de cómo reacciona y de lo que decide, ¿sí? Pero esto es bien importante. Cuando nos enfrentemos a una situación problemática en cualquier área de relaciones interpersonales, llámese matrimonio, hijos, familia extendida, trabajo, etcétera, debemos de buscar soluciones sin estar buscando culpables, ¿sí? Sin buscar culpables. Y creo que esa es una muestra de madurez. Una muestra de madurez. Cuando tú le expresas a alguien tu inconformidad buscando que la otra persona sea la que se vea mal, buscando que la otra persona sea la culpable, buscando que la otra persona tenga la culpa de la situación, creo que eso habla de mucha inmadurez. Entonces creo que por ahí podemos empezar. O sea, si yo voy a expresarle algo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, que sea sin estar responsabilizándolo a él o culpabilizándolo a ella, sino hablando desde mi punto de vista, de forma respetuosa, clara, honesta, amable, prudente, sin necesidad de estar atacando a la otra persona. Hace poco había un trend en internet, ¿no? Que decía, escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Alguien de aquí, no, ese es otro.
Pero como se hacía desde un punto de vista pasivo-agresivo, porque siempre se buscaba ofender a la otra persona, Y que no pues, dijera nada. ajá, y que por la regla del juego tenía que callarse, híjole, creo que no es así, no es esa la forma. Bueno, y aquí Sí. en lugar de consecuencias tenemos resultados. ¿Cuál sería el resultado de un estilo asertivo? Pues que fomenta confianza, que fomenta respeto mutuo y por supuesto fomenta el diálogo, que eso es lo que realmente tendríamos que buscar, un diálogo. Miren, siempre que el Señor Jesús tenía una situación, siempre iba a dialogar con el Padre, todo el tiempo. Todo el tiempo buscaba dialogar con el Padre. Y el Padre le respondía. Y el Padre dialogaba con él. Yo no sé si hoy por hoy tú pudieras asegurar que tu hijo en un problema podría dialogar contigo. No sé si hoy por hoy tú pudieras pensar en que estás dispuesto a dialogar con tus hijos, aunque lo que escuches no te agrade tanto. Aunque lo que escuches pueda hasta asustarte. Pero ¿cuántos están dispuestos a usar el diálogo para solucionar los problemas? ¿Cuántos quieren ver una familia de respeto? ¿Cuántos quieren tener confianza en su familia? Algo que sigo repitiendo. La primera opción para tus hijos, primero Dios y después tú. Si a alguien le tienen que confesar algo, si a alguien le tienen que contar algo, si a alguien le tienen que decir un secreto, debería de ser el padre el que recibiera ese secreto. Me refiero a padre y madre. Deberían de ser ellos a los que se les pudiera hablar. Pero te puedo decir con tristeza que aún los cristianos, al último que quieren contarle sus cosas, es a su papá o a su mamá. Son a los últimos que quieren contarle las cosas. Pero en un estilo de comunicación asertivo, deberíamos de ser los primeros en quien pudieran confiar ellos. Así es. ¿En qué estilo te encontraste? ¿En qué estilo, Sí, te identificaste con más. qué estilo te identificaste? ¿Cuál de esos estilos dices, híjole, yo creo que estaba en ese? Porque el propósito es llegar al asertivo, todos. ¿No? Pero ¿en cuál te identificaste tú? ¿No les ha pasado a veces que en la congregación sucede que, fíjense, y perdón por el rocazo aquí para la congregación, pero a veces sucede que el pastor dice, va a haber esto, acérquense y díganos, y nadie se acerca a decir nada? ¿Sí se acuerdan que pasa eso a veces en la congregación? ¿Qué tipo de estilo de comunicación será ese? O que pasa alguna situación en la que hay una inconformidad y no lo expresamos, ¿no? Lo murmuramos. Ajá. ¿Qué tipo de comunicación será eso? ¿En qué estilo de comunicación? ¿Alguien quiere decirme en qué estilo de comunicación o con cuál estilo de identificación, de comunicación se identificó? Ah, qué amables son, de verdad, qué pasivos son. Gracias por Creo que ese sí. estilo de comunicación pasiva en la que mejor me quedo callado y no digo nada para no comprometerme, ¿no? Bueno, yo podría decirles, yo estaba en un estilo agresivo. La verdad es que mi estilo de comunicación sí ha sido un tanto agresivo, no lo puedo negar. Es más, necesito reconocerlo para después Poderlo enfrentarlo. cambiar, claro. Porque el primer paso es reconocer. Y yo puedo reconocer que he tenido un estilo agresivo. Y esto obviamente porque hay cosas que seguimos cargando, ¿no? Y que gracias a Dios porque nos va enseñando poco a poco y vamos dejando cosas, o tenemos que ir dejando cosas. Así es. Pero yo he tenido un estilo de comunicación agresivo. Y yo por mi parte, yo puedo reconocer en mí el estilo pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Sí, hoy no, o sea, me descalabró aquí esta situación en donde por supuestamente evitar el conflicto, ¿sí? Termino haciendo algo más grande y se en contra de todos, pues Sí, se vale, claro.
Sí. Sí, es que yo me reconocí entre pasivo y a algunos de agresivo, entonces creo que caigo en el pasivo Pasiva agresivo. agresiva. Ahí cuando van a la pastora dicen, ¿qué pasó mi pasiva agresiva? Entonces, eh, em, eh, me encontré muchas características de este estilo y dije, creo que así me comunico, o sea, entraron como que caí en muchos de estos, pues, errores, pero eh, pues tengo que pedirle a Dios sabiduría para Recuerden que, poderlo cambiar. recuerden que nosotros tenemos puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque él es el ejemplo vivo de un estilo de comunicación asertiva. Aún con Judas tuvo un estilo de comunicación súper asertivo. Aún con los que lo juzgaban, aún con los que lo crucificaron, aún cuando le preguntaban, siempre respondía con un estilo de comunicación asertivo. Y Siempre. aún cuando confrontaba a los fariseos en su forma religiosa de pensar, o sea, sí se ve que eran palabras fuertes, pero jamás cayó en una agresividad, digamos, como de humillaciones, de gritos, de amenazas, no. Su forma de manifestar la inconformidad de la religiosidad de los fariseos era eh, una ira o un enojo justo, ¿sí? Ujú. Hay un pasaje que a mí me gusta, cuando escupe en la tierra y hace lodo para ponerlo en los ojos de un ciego. Nosotros lo vemos desde ahí y de repente la gente dice, ah, qué asco, ¿no? O sea, los que no creen en esa situación, ay, no, ¿por qué escupió? ¿Por qué no solo le puso las manos en los ojos y ya el individuo que sanara? ¿Por qué tuvo que escupir en la tierra? Fíjense, tan era su comunicación asertiva que él tuvo que escupir en la tierra y generar una plasta para poner en los ojos porque entre los judíos había um, no quiero llamarle creencia, sino había una idea de que la saliva del primogénito tenía, eh, sanaba, que la saliva del primogénito sanaba. Y Jesús en esa acción le estaba mostrando a los judíos que él era el primogénito, hijo de Dios. Y esa es una cuestión excelente en la forma tan asertiva que tenía. Y les puedo hablar de cada milagro realizado porque era tan asertivo lo que hacía, de cada palabra que decía. Entonces nosotros, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, tenemos que llegar a la altura del varón perfecto y podemos comenzar teniendo un estilo de comunicación asertivo. Así es. ¿Hay algún comentario que quieran hacer, pregunta, duda, sugerencia, Queja, queja? ¿nadie? ¿No? Entonces yo creo que sí quedaron, no, pues ya súper se identificaron, ya tienen las herramientas, ya saben cómo van a hacerle pues para cambiar a lo mejor algún estilo de comunicación incorrecta, ¿no? Ya todos salimos de aquí asertivos. Así es. Pero bueno, si no hay preguntas, dudas, quejas, sugerencias, vamos a dejarle hasta aquí para que puedan ir a descansar. Sí, dime. Digo que creo que Tony tiene una duda, pero ya silenció su micrófono. ¿Quién? ¿Tony? Hola Tony, ¿cómo estás? Aquí estamos Ah, qué poniendo bueno. algo de atención, trabajando y poniendo aquí atención. Qué Ok. bueno, bienvenidos. Gusto saludarte. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Aquí vamos a estar conectados más seguido. Qué bueno. Primero Dios, Esta es gracias. su casa cuando gusten. Y gracias a Dios. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguros? Bien, entonces para despedir la transmisión de Facebook, recuerden, pueden compartirla ya al